Hola, yo soy Food Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si te gustan mis videos, por favor, compártelos, da like, suscríbete al canal, haz clic en la campanita para la opción de todas, porque si no das clic en la opción de todas, YouTube no te anuncia cuando yo subo un nuevo video. Queda advertido, si para los que todavía no son miembros de tu grupo de Telegram, aquí en la descripción del canal está la invitación. Ya somos más de 800 personas y cuando yo puedo respondo tus preguntas o inquietudes. Bueno, el día de hoy traigo un producto que es muy sencillo, pero sé que a algunos les va a gustar. Se trata de este set de teclas texturizado de goma que nos puede mejorar en algunos casos nuestro juego. Sin más dilaciones, vamos a ver. Este es el set de teclas marca Ranked Double Shot Rubber TPR Keycaps. Son 23 teclas de double shot, o sea, doble material en su fabricación. Vamos a abrir la caja que tiene su respectivo sticker, está sellada. Y en el interior vamos a encontrar estas teclas. Estas teclas están hechas en dos materiales, un material sólido y un material de goma. Entonces aquí las podemos ver. Yo las escogí de color púrpura o morado. Y aquí están las teclas del lado izquierdo, el lado gamer, incluyendo las ASWD. Las teclas de la cruz de los controles, como se conocen también. Entonces abrimos la cajita y podemos ver aquí la herramienta que es tan útil para retirar fácilmente las teclas del teclado sin irlas a dañar y sin a maltratar el teclado. Entonces aquí tenemos la tecla. Como podemos ver, es de dos materiales. Un material que parece blanco con la tipografía y un material con la textura. Esto que parece blanco es translúcido. Y podemos ver el otro material que es un material de goma, ya que lo circunda. Miren, aunque el acabado no es muy bonito que digamos. Y en la parte de arriba, en el top de la tecla, podemos ver la textura. Otra cosa que les quiero decir de estas teclas es que son magnéticas. No, mentiras, esto no es así. Pero las teclas sí tienen ese tacto de goma en sí mismas, pues en el segundo material. Y estas son las teclas, el juego de teclas Ranked Double Shot Rubber TPR Keycaps, que están listas para usar. Bueno, como vimos, este es un producto muy sencillo, pero que a su vez nos puede ayudar a mejorar mucho nuestro juego. Estas teclas son teclas double shot o que tienen doble trabajo de material. Por un lado vemos el ABS blanco, en realidad es translúcido. Y por el otro lado vemos el acabado en goma. Y esa goma en la parte de arriba, en la parte top de la tecla, tiene una textura. ¿Para qué es esto? Para que nosotros podamos con las manos táctilmente identificar las teclas de la parte gaming. El set de teclas tiene las teclas consideradas gamer, pues las que están hacia el lado izquierdo del teclado, pero yo solamente ocupo el ASWD. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo juego, sobre todo PUBG, se me dificulta cuando quito las manos de la cruceta de la SWD volverme a posicionar. ¿Por qué? Porque mis dedos no detectan bien la textura de la home bar. ¿Qué es la home bar? La home bar es esa rayita o ese puntico que hay en la F y en la J para poder posicionar las manos en mecanografía. Entonces, claro, cuando uno posiciona la mano mal, pues debería detectar esa home bar y posicionarse bien en el ASWD, pero yo no lo logro por más que intento, no lo logro. Entonces, vi este producto y dije, bueno, esto me puede ayudar porque tengo tres dedos sobre una textura rugosa, entonces debería poder reposicionarlos más fácilmente. Y fue así. Si vemos, yo estoy pudiendo hacer picking
mucho más fácilmente de lo que lo hacía antes y no me enredo tanto porque tengo la, digamos, la certeza de que cuando vuelvo a posicionar mis dedos los estoy colocando correctamente sobre las teclas que tienen la textura. Entonces, sí me ha servido este producto. No sé qué durabilidad tenga porque esta goma eventualmente se tiene que gastar, pero por lo menos para lo que lo estoy ocupando ahora me está sirviendo. Ahora, no recomiendo tener estas teclas, obviamente en un teclado que se escriba. La verdad, la sensación no es muy agradable cuando uno está tecleando. Realmente lo que estoy haciendo es forzándome a mantener los dedos en posición utilizando la textura como identificador, pero esto no lo recomiendo en un teclado para mecanografiar. Em, Afortunadamente yo tengo dos teclados, uno para trabajar y otro para jugar, y este, que es el que tengo para jugar, pues lo tengo con estas teclas en las cuales solo el A, W, el A, W, S, D lo estoy ocupando con estas teclas. Entonces sí me ha servido, sí he notado la mejoría, fallo menos al posicionar los dedos. Entonces si ustedes lo necesitan para esto, si ustedes lo necesitan para identificar algunas partes del teclado que se les dificulta identificar táctilmente, pues este producto está bien. Además viene en varios colores. Yo lo escogí de color morado porque digamos que mi setup actual de teclado es con el tema de Evangelion, entonces va de color morado. Mm, Ustedes pueden escoger otros colores, ahí en Amazon está. Y si piensas que estás fallando en tu juego porque no puedes identificar bien algunas teclas de tu teclado, pues te recomiendo, a mí sí me sirvieron. Entonces, no siendo más, me despido. Muchísimas gracias por ver el video y lo de siempre. Dale a like, suscríbete al canal, haz clic en la campanita, pero en la opción de todas, porque si no haz clic en la opción de todas, YouTube no te anuncia cuando yo subo un nuevo video. Y hazle caso a mi amigo Bana. Hoy, aquí con Banano, oigan, pues parceros, parceras, en la buena, denle like, suscríbanse al canal, denle un click en la campanita, compartan estos videos con su mamá, con su papá, con sus primos, con la prima, con sus tíos, con las tías, con la novia, con el amante, con su novio, con la amante, con la vecina, con el vecino, con su abuelito. Con su abuelita, y si la pobrecita está sorda, pues escríbase en un papel y se lo vuelve y se lo muestra, ya que tiene subtítulos, y ella también tiene derecho a ver los videos de este man. Nos pillamos.